Lulú, Eva, un gusto estar ahora contigo como invitada. Lulú, no sé si nos la quieras presentar. Pues estamos muy contentos de recibir a Eva Alfaro. Eva es una exatec de las primeras generaciones del Campus Guadalajara. De la te tocó terracería todavía. Le tocó vacas. Un edificio nada más había cuando yo entré aquí. Un edificio y la cafetería. Y creo que el de acá enfrente uno. Sí, uno era chiquitito cuando yo entré. Y bueno, pues aquí estás de regreso en el campus, pero porque queremos platicar de su trayectoria, queremos platicar de cómo ha sido evolucionando a nivel personal, profesional, que creo que en tu caso está totalmente entretejido. Sí. Entonces, platícanos primero tu trayectoria profesional. Claro que sí. Pues mira, yo entré a estudiar finanzas aquí. Primero fue en el año 93, fue cuando yo estudié finanzas y fui la primera generación de finanzas de este campus. Entonces, digo, arriba de mí no había nadie más de finanzas, había algunas carreras que se ganaron como creo que una generación arriba de mí. Pues yo, como hice Lulú, pues realmente casi fui de la primera generación, ¿no? Y cuando yo decidí estudiar finanzas, la verdad en su momento lo que a mí me movió es que por un lado me gustaban los números, o sea, sí me llamaba la atención. Ah, claro. Como que era más, yo me imaginaba como moviendo dinero en la bolsa de valores, ya sabes, era como era tu sueño. Sí, claro. Era como lo que nos movía a muchos de los que decidimos en esa época dedicarnos a finanzas, ¿no? Pero atrás de eso yo tenía muchas ganas, siempre me gustó lo humano, pues como la parte más de la conducta. ¿Te llamaba la atención? Sí, me llamaba la atención, pero al mismo tiempo estaba entre que, pero ¿qué quiero realmente hacer? Y bueno, a esa edad y en ese momento me fui más que nada por el tema de los números, ¿no? Y pues me graduó y empiezo a trabajar en bancos. Okay. Sí, el primer lugar que trabajé era Vital, lo que es HSBC, y así se llamaba antes, para que vean el tiempo, se llamaba Vital, ¿no? Entonces fue mi primer trabajo, pero ahí es donde empecé a descubrir algo que tiene que ver con lo que me dedico hoy, porque estando yo ahí, yo me encargaba de la contabilidad bancaria del estado de Monterrey. Entonces yo atendía a las personas a distancia, ¿no? Okay. Desde aquí, desde Guadalajara. Y yo recuerdo que, o sea, mi labor era hacer que todas las personas de Monterrey, todas las sucursales de allá, todos nos tocaban como de a 100, entonces eran muchísimas las que había. Claro. Y yo recuerdo que mi trabajo era hacer que todos ellos cerraran la contabilidad día tras día de todos los sistemas, desde cheques y efectivos, cajeros automáticos, toda la sucursal tenía que cerrar y era mi trabajo hacer que las 100 cerraran y cuadraran ese día como debe de ser. Okay. Pero, ¿qué fue lo interesante lo que me di cuenta ahí? Pero resulta que para hacer mi trabajo de finanzas, la verdad es que la parte más fuerte era hacer que las personas hicieran equipo. O sea, no era tanto en sí mi labor financiera, sino mi labor de hacer que el gerente, los ejecutivos de cuenta y todos los cajeros hicieran su trabajo bien. Entonces, la realidad es que me llamaban ahí y me decían, es que el gerente hizo quién sabe qué, es que el cajero me dijo no sé qué, y es que el ejecutivo el otro día nos peleamos, y la verdad es que la mayoría de mi tiempo se me iba más en cuestiones emocionales y mentales. Yo te puedo decir 80% de mi tiempo, y eso es lo que hacía que funcionara. Entonces, al final del mes, muchas veces siempre ocupé algunos de los primeros lugares en cierre en el estado que a mí me tocaba, pero porque yo les ponía mucha atención a lo mental y a lo emocional. Ok, los escuchabas mucho. Mucho. Y te hablo de una época, digo, vamos a remontarnos al año inicios del 98. O sea, pues ¿cuál internet como hoy? Y además apenas poniéndose de moda todos estos conceptos de inteligencia emocional. Sí, no, mediados de los 90 fue cuando Goleman ya lo hizo. Sí, exactamente. Y fue en esa época cuando digo, era un tema todavía no muy, como dices, no tan empapado como hoy, y que la realidad era que no había internet, entonces no nos podíamos ver. Te digo que todo era un teléfono, todo era teléfono, no podíamos vernos como ahorita, no existe ese tipo de sistemas, entonces era completamente estar llamando a la persona o correos. Sí. Y entonces, eso, luego les platico lo que pasó más adelante en eso mismo, pero el punto es que ahí me di cuenta y dije, caray, o sea, sí estaban los números, pero estaba haciendo lo que más disfruto hacer, que era generar de alguna manera cohesión en los equipos, armonía entre las personas y manejo de conflictos. O sea, eso terminó siendo más importante que los números. Claro. Porque si tú no sabías ya a la gente en eso, y más
no siendo jefe. Entonces ves que eso es lo complejo, claro. O sea, cuando tú tienes que guiar un equipo de trabajo remoto, que donde no eres ni el jefe, o sea, jerárquicamente no tendrías por qué hacerte caso, no lo tienes, entonces tenías que ganártelos desde la perspectiva más bien del entendimiento y de convertirte en una guía para ellos. Entonces así fue como fui ganándome un cierto lugar y me empecé a cuestionar las cosas, ¿sí? Cuando yo terminé pues ahí... Perdón que te detenga. Ahí, Eva, o sea, ¿tú considerabas que ya tenías esas cualidades? Pues intrínsecas, fíjate, okay. No, yo en aquel entonces, bueno, intrínsecas no, me voy a ir más atrás, a cuando yo era adolescente, ¿va? Que es donde inicia mucho de esto que vamos a platicar más adelante. Cuando yo tenía 16 años falleció mi papá, así de súbito. Entonces, a esa edad, pues te sabes qué fue y qué voy a hacer. Entonces, desde esa edad empecé a tener muy claro que yo tenía que aprender a manejar mi mente y mis emociones, porque si yo no aprendía a hacer eso, pues iba a estar muy difícil. ¿Y nuevamente tú sola o apoyo de un terapeuta? Tuve apoyos como todo el mundo en su momento, pero la verdad es que obviamente por la tipo de situación, la edad que tenía, pues yo ocupaba ayuda diario. Entonces me di cuenta y dije, nadie te va a dar, no importa, nadie te va a dar ayuda diario, no existe, ¿quién lo va a hacer? Nadie. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo un hermano. Okay. ¿Más grande? Más chico. Okay. Nos llevamos casi 4 años, más o menos. Sí, más chiquito. No, pues ahí todavía él estaba muy chico. Sí. Entonces yo dije, a ver, nadie puede ver por mí, mi mamá está sacando adelante esto como puede, mi hermano es un niño, o sea, no hay nadie. Me toca. Entonces sí, me di cuenta desde esa edad que la única persona con la que vas a contar 365 días al año, 24 horas al día eres tú. Digo, vayas a la terapia que sea, pues sí, está bien, hay que tener apoyo, pero no la vas a tener diario, ¿estás de acuerdo? Sí, entonces, a esa edad mi necesidad se volvió muy grande y ¿qué hice? Dije, voy a tener que entrenarme yo, fíjate, desde esa edad, recuerdo que empecé con lo de esa época. Empecé a leer que, por ejemplo, Louise Hay, Wayne Dyer, ¿no? El método Silva, lo que hizo Ockman-Dino en la Universidad del Éxito, ¿no? Sí. Todo lo que había, yo lo leía, ¿sí? Porque yo tenía un interés muy especial en la programación neurolingüística. Y todos los libros de Tony Robbins, mira, yo desde adolescente ahí estaba. También recuerdo cuando Toño fue la edad cuando conocí a Toño, a tu esposo. Le decía yo que... Él fue el primero con el que conocí la inteligencia emocional. Entonces empecé a meterme a todo eso desde esa edad. Okay. Entonces, bueno, paso y vuelvo otra vez a donde estaba de lo de finanzas. Y entonces yo volví como que a retomar eso en mi mente y a decir, esto a mí me gusta. Pero no entendía bien todavía cómo usar eso empresarialmente, exacto, porque a mí me interesaba como que el ámbito de las empresas, me gustaba la parte profesional, pero no hallaba. Entonces el tiempo siguió pasando, después hago una maestría en alta dirección, aquí también en este campus, en maestría de administración con especialidad en alta dirección, y me gradué en el año 2002 de la maestría, o sea, también ya pasó su rato, ¿no? Y ahí es entonces cuando migro a recursos humanos. Aquí también en el TEC número estuve un tiempo trabajando en recursos humanos y luego me voy a una empresa, estoy como directora de recursos humanos ahí y entonces estando bien en recursos humanos yo dije, ya estuvo, en recursos humanos es lo mío, esto es lo que yo quería. Yo sorpresa. Que no era, porque estando ya ahí yo me empecé a dar cuenta que todavía faltaba, me explico, que yo decía, es que no. O sea, dije, si sigo trabajando en una empresa, no voy a hacer lo que sé hacer, que es realmente meterme en el universo de las personas, a ayudarles a lograr como lo que anhelan, lo que sueñan, lo que encontrar les sus propósitos. Su propósito, y dije, en una empresa, pues no me pagan para eso, pues. Entonces, sí lo hacía porque se puede justificar de alguna manera cuando las personas van y te buscan porque traen alguna carga emocional de algo, no saben cómo manejarse en ciertos aspectos emocionales, sí es normal que busquen a la persona de recursos humanos, sí, pero yo decía, pero ya quiero más tiempo en esto, pues dije, ya no quiero la nómina, todo lo operativo, no tengo nada, descripción de puestos, y eso no es lo mío, no era, pero eso lo tenía muy claro, desde que dije, esto no es lo que a mí me gusta, y ya de ahí entonces empiezo a darme cuenta de ciertas señales y un día, fíjense, porque ahí es donde empieza la parte interesante en el año 2001, fíjense, antes de graduarme de la maestría, entonces empieza a conjugar otras cosas interesantes. Leo un libro del doctor Deepak Chopra
que se llama Sincrodestino. Pero sí. les voy a decir cómo llegó ese libro a mis manos. Mi mamá, el Sincrodestino. Mi mamá en ese entonces pues trabajaba en León y me acuerdo que mi mamá dice que entró a una librería y que vio fíjense, un libro salido, el único, así como salido, y que ella dijo, a ver, ¿de qué es este libro salido? Y ese único libro salido era ese libro, era el Sincrodestino. Mi mamá me dijo, creo que ese libro te va a gustar, en el 2001. Cuando yo lo leí, yo dije, oh Dios, dije, la vida es otra cosa, no es lo que me dijeron, esto funciona distinto. Al poco tiempo de eso, fíjense, revisando papeles, que me encuentro un bonche de hojas impresos de correos de cuando yo trabajaba en Vital o en HCBC. Y eran montones de correos que yo imprimí de los gerentes, de los directores, de ejecutivos de cuenta, que me daban las gracias, fíjense, por escucharlos. Nada que ver con el trabajo. Gracias, Eva, porque te tomaste el tiempo en hacerme un resumen de tal libro y me ayudó. Gracias, Eva, porque me escuchaste mi problema con fulano de tal. Y me quedé pensando, ¿no? Cuando yo vi todas esas hojas, dije, es que lo mío es otra cosa, pues. O sea, dije, lo mío es otra cosa, ¿no? O sea, hay que platicar de tu libro, acá lo mostramos. Este libro, que se llama Pequeñas Modificaciones, Grandes Cambios, lo que hace Eva es que nos comparte todo lo que ha aprendido de los cientos de lecturas que has hecho a lo largo de los años, de muchos de los autores que justo mencionaste. Pero el foco del cambio, perdón, el foco del libro es enfocarnos en las acciones. Por más pequeña que sea esa acción, va a tener un efecto, va a empezar a generar una ola de transformación que si tienes claridad y si lo estás haciendo con constancia, pues te va a acercar a tu propósito, a lo que es importante para ti. Sí, sí, o sea, definitivamente cuando yo empiezo a escribir este libro, que eso ya fue varios años después, o sea, por el año 2002 ya empiezo a estudiar lo que es el coaching. Cuando yo empiezo a estudiar el coaching, nadie lo conocía aquí en México, porque yo lo estudié en el año 2007. Todavía recuerdo que estaba tomando un diplomado y les preguntaba, y eran consultores, y nadie me sabía decir qué era. Sí, la definición. No, o sea, lo entendían teóricamente, pero me decían, no sé qué más decirte, fíjate. Entonces dije, pues tengo que averiguarlo yo. Y fui y me certifiqué, ¿no? Fui a México, y luego otra aquí en Guadalajara, una certificación larga, que duró también como un año, o sea, eran certificaciones largas. Y cuando entro en ese mundo ya, ahora sí, dijiste esto sí, fíjate que sí, en el momento en que vi eso dije, al fin encontré lo que sí es lo mío y donde sentí que sí embonaba, ¿no? Tu vocación ahí. Fíjate qué interesante, porque hay como, yo siempre digo, ¿no? Que de tu vocación la puedes encontrar como que de diferentes maneras. A veces sí es una situación así, una experiencia muy fuerte que de ahí ya está. En ocasiones es también desde chiquito, ya lo tienes claro, ¿no? Y el tuyo fue ir encontrando a lo largo de diferentes sucesos como respuestas, pero creo que ahí es muy importante esta parte de siempre estar abierto. Y de tener esta autoconciencia, ¿no? De hacer alto y voltear y ver, esto me gusta, esto no me gusta, esto está interesante, pero no me satisface del todo, no me llena. Como que incluso de muy jovencita has sido una persona con este deseo de autoconocer. Sí, y ahorita que decías eso de que sí quiero decir, o sea, no es fácil porque ahorita lo estamos contando en minutos, una historia llena de cosas que me empujaron de alguna manera a tomar una decisión, pero vuelvo un poquito a esa parte donde, ahorita que dijiste Lulu de señales y eso, donde yo dije, híjole, voy a dejar mi carrera que me costó tanto esfuerzo, lágrimas, dinero, eso no es fácil porque dije, la voy a dejar, dije, ¿qué voy a hacer? Y dar un brinco algo desconocido que voy a empezar, y dije mi carrera, mi todo, pero fui, como ahorita que decías, hablando de claridad, fui encontrando, porque créanme que era sentarme a veces, agarrar cuadernos, que es una técnica que uso mucho y sirve, porque es una técnica que aprendí de Tony Robbins y sí sirve. Agarras un cuaderno y empiezas como a escribir como si hicieras un bosquejo de lo que quieres, ¿no? Con esquemas como se te ocurra. Puede ser circulitos, cuadrados, frases, no importa, aunque se vea loco de momento, pero eso te va ayudando ahí entendiendo el rompecabezas que traes en tu cabeza. Pero yo creo que dije, yo quiero hacer que todo lo que he aprendido me sirva. O sea, cuando de momento dije, me voy a despedir de mi carrera de finanzas, sonó feo, pero después dije, ¿por qué me voy a despedir? Dije, creo que tengo que encontrar una manera de que todo ese esfuerzo, sí, de mi carrera de finanzas, de mi maestría,
de lo que hice en las empresas, de las certificaciones en coaching, de la inteligencia emocional y de los cientos de libros que yo ya había leído de crecimiento personal, de desarrollo humano, de manejo de la mente, dije, ¿cómo le hago para que todo embone en una sola cosa? Pues encontrar la manera, todo. O sea, porque cuando me preguntan, entonces las finanzas, no es que yo use números, pero cuando yo le ayudo a un dueño de empresa o un director, fíjense qué interesante, como cuando sí encuentras lo tuyo, todo, nada sobra. Claro, te va preparando la vida, ¿no? No te sobra nada. Porque además, si estás con un alto directivo, con un empresario, pues tu lenguaje claro, hace que conectes. Exactamente. Por eso no se desperdició mi carrera, sí, ¿no? Porque me veían distinto, porque veían, estudió finanzas en el TEC. Y te creen. Sí te creen. Sí funciona, pero dices, tiene una maestría en administración con alta dirección. Entonces, eso ayudó, fíjense qué interesante, a que, sabiendo ese entorno que yo tengo, me dijeron, es una persona que va a estar aterrizada, ¿me entienden? No me va a decir, sal y abraza a todos, claro, y diles que los amas y eso va a cambiar tu vida. Pues no, porque yo sé que eso no, porque tengo claro que las cosas que les digo, hay gente detrás, ¿no? Hay procesos, hay dinero, hay muchos factores que por yo tener ese entorno lo entiendo. Fíjate que se me hace un mensaje muy importante porque en el podcast estamos invitando pues gente de todas las generaciones y de hecho pues invitamos a nuestras alumnas a que vean el podcast y creo que la etapa en la que están nuestras estudiantes a veces todavía está esta ansiedad por el futuro y este miedo de si me equivoqué de carrera y esta duda de ¿le sigo o no le sigo por aquí? Y tienes razón, es muy poderoso y esperanzador saber que sea lo que decidas te va a servir, o sea, estudiar siempre va a ser bueno, no es invertí mi tiempo o mi semestre y a la hora no continué por ahí, porque incluso eso, que puede ser de una disciplina que es muy distinta a lo que te vayas a dedicar en el futuro, también te está formando. Y eso me parece un mensaje muy poderoso también. Sí, o sea, como que te ayuda, exacto, a decir, no se desperdicia nada, te lo aseguro, o sea, yo lo estoy viviendo. Nunca, o sea, me pasó al inicio cuestionarlo, pero hoy lo veo con mucha claridad y digo, para nada se desperdició. Nada, todo lo que les ocurra sirvió. Yo creo que eso es parte de la sabiduría de los años, ¿no? Que uno voltea y dices, entonces, volviendo al tema del sincrodestino, que se me hace muy interesante, todos esos eventos que se fueron dando y que además fueron elecciones que también fueron sís que yo fui dando, pues me van haciendo quien soy, ¿no? Y también los nos. Exacto. A mí me gustaba mucho, yo también tenía este hábito. Cuando empecé a trabajar en el TEC, casi siempre la capacitación en el TEC es o en enero, en los inviernos, o en los veranos, en junio. Y me tocó muchas veces arrancar el año, el segundo o tercer día del año en juntas en Monterrey. Entonces me encantaba llegar al hotel y en las hojas que te ponían, ya no sé si ahora ponen todavía hojas para cartas y el sobre. ¿Te acuerdas que ponían? Y me gustaba como hacerme esta carta de qué quiero del año. Y igual que tú, he encontrado esas hojas y digo, hay una magia. Lo que pones en papel pareciera que lo decretas, ¿no? Te da como una línea de qué es importante para ti. Y les digo a mis alumnas, escribir incluso cuestiones que son en el plano de lo personal. Yo sí puse a ver qué tipo de pareja quiero, qué tipo de esposo quiero. Y le digo al marido, de todo lo que escribí, lo único que no cumples es que no tienes ojos verdes, pero puedo vivir con eso, con sus ojos marrones. Todo lo demás, todo lo demás, impresionante. Pero cuéntanos qué sincronicidades te han impactado. Uy, fíjate que muchas de entrada, ahí les va otra que les comento, no es algo en lo que yo crea tanto, pero lo comento por lo de la sincronicidad porque fue interesante. En esas mismas épocas, porque todo se empezó a como jugar más fuerte como por el 2005 más o menos, ¿no? Más o menos fue cuando todo empezó, los astros, ¿no? Se empezaron a mover y las señales. Y yo me acuerdo, no sé ni de dónde saqué eso, porque era cuando el internet ya empezaba a estar más fuertezón. Y me metí a una página de Estados Unidos, no sé de dónde la saqué, que hacían cartas astrales. Yo no sé de eso ni nada, no soy de eso. Digo, lo aclaro porque no soy de eso, pero lo quiero mencionar por lo que encontré ahí. Yo la pedí, carta astral, que ya ve que eso más tiene que ver con la vida que naciste. El día, la hora, el lugar. Total que la pido en ese momento.
me llegó. Me acuerdo que la leí. Se me olvidó, pero pasó el tiempo y también un día la volví a encontrar. Yo lo que leí en esa carta, de verdad, ya dedicándome a lo que hoy me dedico, yo me quedé impactada. De verdad leí y dije, wow. Decía claramente, decía, Eva nació para guiar a las personas. Decía, para encontrarse a sí mismas. Así yo dije, no, hasta sí, me vas a tomar ganas de llorar cuando leí eso, porque esto es impresionante, pues. La tomé más allá de una carta astral. Yo creo, a nivel sincronicidades, se refiere, ¿qué es la sincronicidad? O sea, que te llega una señal de cualquier lado. No puedes juzgarlo, porque puede ser una persona que va pasando, una película, un libro, ese papel que a mí me llegó por correo, ¿no? No importa, la sincronicidad no se juzga, simplemente se recibe y lo que le pones atención es al mensaje, no al mensajero. El mensajero es intrascendente, porque tú puedes juzgar, uy, ese señor ahí de la calle, pues ¿qué vas a ver? No, pon atención al mensaje. Entonces no me interesó de dónde venía la carta esta, sino lo que decía. Y luego decía, Eva probablemente se va a dedicar a finanzas. Yo dije, no es cierto. Así decía. Pero conforme vaya avanzando, decía, va a optar por una carrera que la tenga cerca de las personas, y decía, en especial más de las mujeres. Dice, porque va a encontrar la forma, dice, de entrelazar ambos mundos para hacer que encuentren su camino. Yo de verdad cuando leí eso dije, wow. Dije, qué impresión, la verdad. Entonces para mí fue una sincronicidad muy, muy interesante. Y cuando yo decido, ya, porque ahí les va, y esto sí, a nivel de estrategia y de herramienta, se los paso aquí quienes nos están viendo, ¿sí? Algo que he aprendido en estos años, muy importante para mí, es la determinación de lo que sucede en tu vida cuando tú te decides de verdad a tomar un camino. O sea, yo lo que he visto en las personas en 17 años que tengo de apoyarlas a lograr metas interiores primero, para ahí obtener metas exteriores, o sea, primero de adentro, es que, y lo he visto en mucha gente, cuando la persona al fin llega a un nivel de claridad profundo, muy fuerte, una claridad total, es ahí cuando empieza a pasar esto de las señales, de que como que hace cuenta que tu cerebro, como si todo lo que tienes fragmentado, se alinea. Lo que está en tu cabeza, lo puedes ver desde el punto de vista mágico o lo puedes ver desde el punto de vista mental. O sea, lo que sucede es que en tu cerebro estaba fragmentada tu atención. Entonces, cuando tú te alineas mentalmente, emocionalmente, tienes claro un propósito, entiendes para dónde vas, tu cerebro como que ¡pum! Todo lo que eres lo potencializa porque le da un enfoque total. Entonces, en lugar de estar viendo para todos lados, ves directamente para un solo lado. Y cuando eso sucede, entonces como que todo empieza a ser distinto. ¿Pero por qué? Porque le pones atención a lo más ínfimo. Y a veces en lo ínfimo es donde está la oportunidad. Les voy a contar una pequeña anécdota de sincronicidad para que vean donde de lo ínfimo e insignificante vino algo muy grande. Me acuerdo cuando ya decidí, ¿sí? Decidí aquí, dije, voy con todo a dedicarme a esto, ya. Porque era dedicarme a esto que era consultora, ser coach. Hace cuenta, volverme coach en el manejo de la mente, de emociones, de metas, y mezclado con ser instructora, que también aquí en el TEC ya ves que hemos dado, me ha tocado dar, estuve aquí también en el TEC y en otras universidades he dado varios cursos de lo que tiene que ver con el coaching, inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con cuestiones de desarrollo humano, ¿no? De hecho, lo he hecho también hace muchos años también. Pero cuando yo ya decido, ¿no? Decir, este es mi rumbo, allá no voy a andar con que sí, que ay, qué miedo soltar el trabajo, que qué va a hacer de mí. Dije, no, ya, con todo, ahí les va. Salí me acuerdo cuando ya había decidido, dije, ya dejé de ser empleada. Les estoy hablando de que eso fue en el año finales del 2008. Y recuerdo que dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ya decidí, ya todo, ¿y qué sigue? Ah, pues ahí les va. Iba con mi mamá en el auto. Y atrás venía una tía mía, ¿sí? Y me dice mi mamá, platícale a tu tía de lo que te vas a dedicar. Y yo, a mi tía. Y yo, ¿sí, mi tía qué? ¿Y qué le voy a andar contando yo a mi tía? No, se me hizo como sin sentido. Tú cuéntale. Ay, bueno, sí, iba manejando. Bueno, sí, mira, tía, lo que pasa es que me dedico al coaching y ayudo a las personas a lograr metas, ¿no? Y mi tía, ay, eso suena parecido a algo que veo que hace un primo tuyo. Y yo, pues, ¿cuál primo? Pues tu primo Jorge. Y yo, pues cuál sé quién será el primo Jorge. Le voy a contar de ti a tu primo Jorge. Ah, pues está bueno. Le dije, oye, pero él qué hace o qué.
pues no sé qué haga. Me dice, pero pero suena lo tuyo. sí, me dice, pero yo el otro día vi que trajo a un muchacho sin brazos y sin piernas. Y yo, no, le dije a Nick, sí, y a muchos así. ¿Cómo es? Ah, caray, le dije, pues ¿quién es mi primo? Dije que traía gente así. Por eso que después de eso habla mi tía, me llama él a mí, me dice, oye, la tía me dijo que te hablara y que platicáramos. Por eso que ese día me habla y me dice, te quiero en México la siguiente semana. Y de inmediato, yo saliendo de ahí, yo ya tenía trabajo para meses y estuve por toda la República recorriendo con ese tema, con él. Entonces, para que vean, en el auto, con mi tía, que no tenía nada que ver, pero mi tía era un eslabón para otra cosa. Entonces, ¿cuál es la moraleja que yo quiero dar con esto? O sea, que cuando ya te determinas a un camino, o sea, necesitas llegar a ese grado de convicción de esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, y prestar atención, ¿sí? Porque si no, cuando estamos ofuscados, agobiados y divididos, no tenemos la capacidad de ver las oportunidades en lo ínfimo, porque no sabes cuál de esas tías, ¿sí? O situaciones sí. Te llevan o al puesto que has estado deseando siempre, o al negocio que no has hallado con cuál negocio o a la pareja, que se a tu pareja. Exactamente, no, también con mi pareja fue igual. Me pasó de ese mismo tipo de cosas, ¿no? Igual, una sincronización impresionante la que me llevó a quien es mi pareja hoy, ¿no? Ahorita que mencionas, ahorita se me venía a la mente una experiencia que tuve de... Hay decisiones que son más fáciles de tomar y unas más complejas. Y una a nivel laboral que la tuve hace como 3, 4 años, que yo de verdad decía, la tomo, no la tomo. De verdad sí fue una lucha interna muy, muy fuerte y al tomarla, que me costó, para mí un indicador, y ahorita me acordaba con lo que mencionabas, que sí fue la decisión correcta, se abrieron varias puertas. Que de verdad pasaron 2 días, 3 días que había tomado la decisión y se abrieron unas nuevas oportunidades que dije, sí fue la decisión correcta. Y es que lo que es súper desgastante es estar en este limbo de lo hago, no lo hago, lo hago, no. Y pareciera que fuéramos masoquistas, ¿no? O sea, te pueden pasar días, semanas, pero hay a quien le toma años salir de este desenfoque. Que, bueno, tienes razón, Eva, que finalmente, bueno, mi marido dice todo forma, todo esto que vamos viviendo de alguna manera no se desperdicia, me gustó tu frase. Pero sí entiendo que de repente hay quien es bien curioso y abre puertas, puertas, pero no hace el alto como para decir, todo esto que dijiste, a ver, de todo lo que he leído ya, ¿qué me voy a llevar a la acción? De todas esas excelentes ideas de pensadores, de filósofos, de coaches, de toda esta gama que has recorrido, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, la acción es clave. Sí. Y ahorita que dices eso, fíjate, yéndonos a la actualidad, viniéndonos a estos años donde inteligencia artificial, donde redes sociales a niveles, cantidad de información exagerada. La que quieras. Por eso ese punto que tocaste es bien importante. O sea, en un mundo donde lo que sobra ya es el exceso de información, la necesidad de claridad mental se está volviendo, ya no es un como, ay, si quiero. Ya no es un como suena bonito, suena esotérico, suena ni que nada, o sea, es una cuestión real del cerebro, o sea, no es una, si tú no tienes claridad mental, ese bombardeo lo que te genera es un estado de ansiedad permanente, es permanente, porque por ejemplo, si yo no tengo claro algo, y ahorita se me ocurre meterme a la red social que se te ocurra, y yo veo expertos, porque todo el mundo es experto de todo, entonces, y luego de repente dices, ¿y este quién es? Porque ya ni se detiene la gente a pensar, ¿ese que dijo? Que si yo me como una manzana puede ser mortal, porque ya está eso, ya ves, lo que sea, cosas raras. Y de repente dices, oh Dios, la manzana, y estás tirando las manzanas, ¿no? No, y luego ves otro, no, pero solo las verdes, ay, las verdes las tiras. Y luego ves otro video, no es la piña, ay, vas por las pobres piñas. Y luego, no, es la papaya, porque si no revisas bien no, estás ya loco. Entonces, suena chistoso, pero es la verdad, ya estás viendo, abres el refri y dices, pues ¿qué me como? Ya ves como el clásico de un TikTok que sale, que ya se come un plato vacío y un vaso sin nada, porque ya no haya que hacer. Y en temas de la mente es lo mismo. Te acabas todo con la cabeza toda revuelta, y por eso es que empecé a escribir mi libro. Exactamente ese tema. ¿Hace cuánto que lo escribiste? Empecé a escribirlo en el año 2012. Me tomó como 6 años de escribir sin parar
para poder tenerlo, y luego ya vino el proceso de edición, de código, de ISBN y de muchísimas cosas que eso lo alarga como otros 2 años, ¿no? Pero estuvo listo en el año 2020, fíjense, cuando inicia la pandemia me llegaron los libros a mi casa. Y dije, qué padre. Fue el mejor momento. Claro, en ese sentido sí, pero no en el momento de que no pude hacerle su presentación, Sí, pues claro. no hubo eso. Entonces me empujó eso a aprender redes sociales, esa es la verdad. Si no hubiera sido por eso, pues no hubieran valido. Pero en ese momento dije, tengo que meterme a entender esto que no me gustaba, que no era lo mío. Y si me decía, esto si no me gusta, y meterme hasta llegar a hoy, donde ya entiendo, donde me empezó a gustar, pero fue todo un camino, ¿no? Pero sí, mi libro me tomó muchos años porque es vivencial, ¿no? Perdón. Esa es la razón, porque es vivencial. Ok. Sí, cada una de las anécdotas que relatas está basada en experiencias que has tenido con tus coaches. Entonces, O sea, pones casos y de ahí ya partes a porque herramientas. lo entreteje con la herramienta, entonces está muy recomendable, muy interesante. Y la verdad es que yo creo que todos tenemos algo que compartir y algo que decir, pero el proceso que seguiste de ir honestamente compartiendo lo que a ti te ha funcionado, creo que también le agrega mucho valor al libro, ¿no? Es como, no es una recomendación casual, es una recomendación porque me consta, ya la apliqué, ya lo viví, ya lo sé, en mí o en mis coaches. Es lo que tú decías ahorita, Lulu, cuando me di cuenta de que llevaba, y fue un día también, esos días que abres los ojos y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Tenía años, como desde la adolescencia, leyendo libros, ¿no? De los más grandes autores, y no una vez, muchas veces cada libro, y de repente yo decía, ¿qué ahora con esto? O sea, me di cuenta, dije, es que nomás leo, ¿qué estoy haciendo? Y el clic, que a mí me hizo el clic, fue cuando yo me voy a ver a Tony Robbins, que eso también fue en el año 2010, me voy a Los Ángeles, y me acuerdo que estando yo ahí, tuve la oportunidad de estar aquí, ahora sí que de verlo aquí cerquita, y yo lo veía y decía una frase que él dijo, y se me quedó, pero sí, y me llevó, imagínate, a hacer toda una revolución, porque él dijo, coach es solo aquel que ha dado resultados en su propia vida. Claro. Ay, cuando dijo eso, el mero, la verdad, por supuesto que hizo un impacto. Hagan de cuenta como la caricatura esta de Lambert, a lo mejor los que están más jóvenes no saben, o si la conocen, la de, ya ves, la del león que se creía cordero y luego le cae un rayo y se da cuenta Lambert del león que no era un cordero, que era un león, pues, pero tuvo que despertar para darse cuenta. Es un cortometraje de Disney. Y entonces en ese momento dije, ya estuvo bueno, no puedo seguir siendo de esas personas que ayudan a otros como muy, ¿cómo se dice? Como erudito en un tema técnico, o sea, erudito, como muy teórico, reina de la teoría, y dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces me comprometí desde ese día, dije, todo lo que yo lea, voy a volver a leer todo, voy a hacer un resumen de todo, dije, voy a comparar todos los autores, las técnicas. Hagan de cuenta que como si yo hubiera sido una inteligencia artificial de ese tiempo. Exacto. Porque dije, a ver, agárrate todos, y empecé con todos. Empecé a llevar diarios donde yo ponía, a fulanito le sirvió esta técnica y la aplicó así. Y a fulanita le sirvió esta técnica, la hizo así. Y yo, ¿qué hice? La apliqué y me sirvió de esta manera. Y agarré un comparativo de los principales autores, de todas las herramientas, y fui encontrando que por qué, exacto, y diferencias. Entonces, eso fue lo que empezó a hacer mi libro, las similitudes, las diferencias entre los más grandes autores y lo que yo experimentaba al vivirlo. Y yo decía, esta herramienta, ¿por qué suena tan fácil, pero al vivirla no es? Y empecé a registrarlo. Entonces, aquí lo pongo en mi libro al inicio, en la introducción, digo, pasé de ser una persona que tenía una intención de simplemente aprender a ser una que se transformara en alguien que vive lo que lee. Entonces, esa es la base y la esencia de lo que es mi libro y de lo que hoy hago, porque yo dije, qué fácil es decirle a una persona, aplica la técnica 1 a la 50 y me cuentas. Ya no, porque yo sé, cuando estoy enfrente de una persona, yo les digo, sé lo que va a provocar tu mente, lo que te estoy pidiendo, yo lo sé. Y entonces les ayudo porque les digo, están todos estos posibles escenarios de lo que vas a sentir, de lo que puede pasar. ¿Y sabes qué he notado en la gente cuando le dices eso? Certeza, claro, claridad mental. Y por eso, gracias a Dios, te dio la oportunidad de que avancen rapidísimo, porque cada paso van entendiendo muy bien mental,
física y emocional, y hasta espiritualmente a veces entra, aunque no es el tema, pero entra, como que lo comprenden también, que no les queda dudas. Pues es bien interesante porque llegan a la sesión con dudas tan concretas que me sorprendo yo misma cuando los oigo y digo, qué precisión de cuando al fin se despierta pues una mente en el sentido de querer, quiero entender quién soy, empiezas a ver cómo la persona así se transforma, quien sea, no importa ni a lo que se dedique. Bien, o sea, esta es mi interpretación, quizá no es como la razón por la que escribiste este libro, pero yo escuchándote que al inicio partiste, ¿no? De cuando comentaste lo que pasó con tu papá, que decías, bueno, que yo te preguntaba, ¿no? Si habías tenido terapeuta. No, pues yo necesitaba un terapeuta diario, ¿no? Y para mí la interpretación que le doy a esto es que los libros se convirtieron en ese terapeuta diario que te fueron acompañando a lo largo de pues ya diferentes momentos, ¿no? Diferentes etapas. Y al ahora escuchar que ya escribiste tú, que obviamente que también es un regalazo de que ya nos hiciste el favor de hacernos un resumen de grandes teóricos, pero esta parte como de contribución y de gratitud a todos esos teóricos que te acompañaron, como decir, pues agradezco, y ahora yo quiero acompañar a otras personas. Es la manera en que interpreto todo esto que mencionas, porque definitivamente sí es un gran acompañante los libros, que a veces llegan y vemos respuestas que dan que es justo en el momento que necesitamos, ¿no? Oye, antes de que vayamos como cerrando este episodio, me enganché con la parte de tu rol o de tu función para impulsar más mujeres a crecimiento personal, pero también a roles de liderazgo. Y ahorita que te escuchaba, Yunuen, pues claro que alguien quien guía, pues está haciendo el rol del líder. Entonces, estás actuando como líder para impulsar a más mujeres. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que encuentras en esas mujeres que se acercan a pedirte ayuda? Fíjate que he tenido la oportunidad de estar con algunas mujeres, como tú dices, líderes que dirigen grandes departamentos en empresas o que emprenden. De entrada, pues el malabarismo de tantos roles. Creo que ese, híjole, es muy fuerte. Son mamás y son buenas mamás. Las personas que a mí me ha tocado atender son buenas mamás, pero cargan con el estigma de que no lo son. Pero honestamente cuando hablan conmigo le digo, claro que eres, por el amor de Dios, o sea, haces muchísimo. Entonces, y aparte que buscan ser buenas parejas. Y luego aparte buscan ser buenas líderes. Y entonces en todo eso lo que yo he visto es obviamente un desbalance, ¿no? Un desbalance donde en el trabajo que hago con ellas es volver a revalorizarse como personas, como mujeres, porque cada mujer, por ejemplo, dependiendo de la edad que tienen sus hijos, es distinto. Claro, no es lo mismo la de los bebés. Entonces eso yo lo entiendo cuando las ayudo. Yo no puedo ayudar de la misma manera a una mamá de bebés que una de adolescentes o una de adultos. No. Cada uno tiene que tener su estrategia. Entonces el conflicto viene cuando no tienes el conocimiento para autobalancearte y quieres balancearte como si fueras la mamá de adultos. Pues no va a funcionar. O ya son adultos y crees que tienes bebés y tampoco te va a funcionar. Entonces el mayor reto ha sido la parte, por supuesto, emocional, en el sentido de que todas, eso se los digo, todas, en algún momento viene esa parte de como de culpa de porque lloran o porque les gana la emoción. Digo, a ver, y eso es algo que yo aprendí con los años, me costó mi tiempo entenderlo, pero yo lo entiendo. Digo, llorar, sacar la parte emocional no tiene nada que ver de que te reste como nada, son diferencias de género. Eso yo lo entendí con el tiempo, y cuando tú comprendes que hay cosas que son diferencias de género, las quitas. Entonces creo que allí lo que ha sido interesante en el tema de las mujeres en liderazgo es esto. Y otro también tema que he visto mucho es la confusión de roles. Es decir, yo voy a mi trabajo, voy a mi empresa y de repente a los del negocio los trato como familia. Espérame, o sea, sí, pero no. Y luego vas a tu casa y está la confusión y los tratas como si fueran los de la empresa. Sí, me acuerdo haber leído eso. Ajá, entonces esa confusión de roles pues lleva por supuesto a una situación crítica con la familia, con las personas de la empresa, porque está todo ahí volteado. Pero el verdadero secreto está cuando esa mujer logra otra vez alinearse consigo misma, con quien es, con la persona auténtica que realmente está detrás, todos los otros roles se acomodan solos.
Primero es quién soy, lo modifico y mis roles se van a acomodar. Y hoy muchas de esas mujeres, y eso me da mucha satisfacción, me las encuentro o me escriben algo, están bien con sus hijos, están bien con sus parejas, algunas no tienen parejas, pero encontraron otras, porque hay muchos estilos, ¿no? Sí, claro. Están bien en sus empresas. Y el otro, querer ayudar a todo mundo. Eso también es una situación de las mujeres líderes. Quieren cargar a todo el mundo aquí. Entonces todo eso se va arreglando poco a poco hasta que queda lo céntrico, quién eres, y todo lo demás va arreglándose, ¿no? Oye, ¿y a los hombres no les pasa esto? O sea, realmente es una característica que has observado, porque, o sea, no tiene crisis de balance, no tiene crisis. Es que hemos hablado mucho eso en el bootcamp de la mujer. Sí, totalmente. Que todos estos rollos del androcentrismo y el patriarcado, pues nos afectan a las mujeres, pero también afectan a los hombres. Claro. O sea, hay muchas cosas que han perdido justo en esta expresión emocional, la vulnerabilidad. Pero, ¿qué crisis son las que te comparten los líderes hombres? ¿Qué les agobia? Fíjate que lo interesante, Lu, es que te puedo decir que yo creo que en estos 17 años he tenido 50% mujeres, 50% hombres. Está muy balanceado. Sí, de hecho ves que mi libro habla de ejemplos de los dos lados porque he visto mitad y mitad. En el hombre lo más común que yo veo es mucho esto del síndrome del impostor. Creo que pasa mucho en el hombre, muchísimo. Los hombres que me ha tocado ver, como todo, siempre en apariencia nunca se les va a notar esto, que nunca lo van a ver. Pero normalmente los hombres, pues es que no hay mucha diferencia, ahorita que me decías, no, también traen mucha carga emocional, porque sí quieren hacer, por ejemplo, quieren hacer felices a sus mujeres, a sus parejas, no le hallan cómo. Creo que la gran mayoría tiene las indescifrables. Pues sí, la gran mayoría tiene la intención de tener una buena relación de pareja. Creo que casi todos, de los que me ha tocado ver, quieren llevarse bien. No encuentran cómo, dicen, ya le hice de esta manera y no entiendo, le hice del otro y no entiendo, pero como yo ya entiendo, porque yo los veo desde acá, yo sí sé qué se necesita. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando están aquí en la sesión, y lo he visto en todos, he visto tanta humildad en todos, así sean el dueño de quién sabe dónde, pero estando ahí sentados, como que dicen, ay, tengo alguien con quien hablar, alguien que sí me va a escuchar en el tema de que ya no hay qué hacer con la angustia o con la ansiedad. No, y ser uno mismo. Exactamente. Entonces, realmente emocionalmente, ¿qué tienen ellos? Mucha ansiedad, por supuesto, estrés. Sí. Ellos no le llaman ansiedad, como que el hombre no, creo que lo identifica menos como ansiedad, ellos piensan que eso no existe, más bien es lo que dijimos que angustia. Sí tienen preocupación, tienen angustia, pero es estrés. Sí quieren el deseo de mejorar lo que tiene que ver con su pareja muchísimo. Y ahí les va, esto es mucho de los hombres, la autoexigencia. Las mujeres la tenemos, pero sí siento, por lo que he visto, que en el hombre es más alta. Puede ser por una cuestión social, ¿verdad? Por la exigencia, esta parte como en el aspecto económico. Sí, de ser un proveedor, aunque fíjese que casi ninguno, ahorita que dices de lo de ser proveedor, no veo que a ninguno le pese mucho ese tema, No, pero sí es como cumplir las expectativas. Eso sí, la expectativa de tener contenta a su familia, pero no en el tema de el dinero, no. Sí. Más bien cómo le hago para que estén contentos con lo que yo estoy haciendo, porque luego nadie acaba contento, ¿no? Con lo que yo hago. Entonces ellos lo que quieren es que a través de lo que hacen, pues su familia les refleje, estoy contento, no es el dinero, se valore, se agradezca, porque yo creo que eso le da todo el significado al esfuerzo que estás dejando. Sí, y si te fijan, por la cultura que tenemos, rara vez se le agradece al hombre, oye, te agradezco el esfuerzo que haces, ¿no? Te agradezco porque yo sé que al igual que yo, pues tú también estás de chamba hasta acá. Y fíjense, cuando estoy con ellos en las sesiones, cerrando un poquito en esta parte de las parejas, porque todo el mundo me toca el tema pareja, no me buscan para eso. Pero sale. Y yo lo que veo cuando hablo con ellos o con ellas, yo desde acá, les digo, es que es tan fácil, cuando me cuentan la historia, digo, es que es tan fácil lo que tienes que hacer para que eso que tú ves tan difícil se arregle. Entonces me cuentan la historia, les digo ciertas cosas y llegan a la semana y me dicen, fíjate que hice eso tan sencillo como, en el caso de él, sentarme a escucharla más a ella y le dije, vas a ver cómo cambia, pero al instante, y sí es cierto. Y luego en el caso de ella, hazle sentir que lo que hace, si te gusta, te estás contento, y los cambios empiezan a verlos inmediatos. Le digo, es que es más simple. Por eso, fíjense, el subtítulo aquí de mi libro es
es en lo simple y no en lo complejo donde se encuentran las respuestas que realmente transforman. Yo creo que esa es una frase poderosa para Totalmente. cerrar, ¿verdad? Y también pues para aprovechar y agradecer que nos estás compartiendo toda esta experiencia, que lo pusiste en papel, así que ojalá que muchas personas Sí, se animen y lo lean, lo revisen. Entonces ahí ponemos el link cuando Sí, ya claro. salga. Y ahí cambian, ¿verdad? Eva, pues 1,000,000 de gracias. Muchas gracias por a tu ustedes, tiempo. muy a gusto aquí con ustedes, la Qué verdad. bueno, qué bueno. Se siente como en casa aquí con ustedes. No, Muchas qué bueno. gracias. Estás en tu casa. Muchas gracias. Y muchas gracias, Eva, de verdad, por toda la sabiduría que nos estás transmitiendo y de verdad mi reconocimiento para ti, porque siempre dicen, ¿no? Que hay 3 maneras de trascender: libro, Hijo. hijo y árbol, ¿no? Y el siempre plano. Y aquí, y creo que una de las más complejas quizá es la parte de un libro, entonces mi reconocimiento. Muchas gracias. Y pues Muchas a leer el gracias. libro. Así es. Muchas Muy bien. gracias.